Esperando, Julio. Bueno, sí, Elena, estamos en comunicación con Karina Candel. Karina es bióloga, especialista en didáctica de las ciencias naturales, especialista internivel del área de ciencias naturales de la Dirección General de la Escuela de Maestros y profesora de enseñanza de las ciencias naturales 2 de la ENS 1. Y está con nosotros para hablar sobre la articulación entre nivel primario y secundario en ciencias naturales. Así que le damos la bienvenida. Hola Karina, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Julio? Gracias Bueno, por la comunicación. un gusto. Bueno, un gusto estar en contacto para hablar sobre esta temática que preocupa, ¿no? En relación a la articulación, a la transición de los chicos y las chicas entre lo que es el nivel primario y el nivel secundario en nuestra área que son las ciencias naturales. Así que lo primero que te queríamos preguntar, Cari, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta articulación? ¿En qué términos la estamos pensando? Vos sabés que es curioso porque la principal o lo que primero aparece cuando pensamos en articulación tiene que ver con el centrarnos en áreas más tradicionales que tienen que ver con la relación entre prácticas del lenguaje, lengua y literatura, o en matemática y pensar el pasaje del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico, pero en relación a las ciencias naturales es como que está invisibilizada la problemática, ¿no? Pensar la articulación o la transición entre ambos niveles desde los chicos implica una adaptación a nuevas condiciones institucionales, cambios y la construcción de nuevos hábitos de estudio, la diversidad de referentes, ¿no? En la primaria los chicos y chicas suelen referirse o su referente es el maestro o la maestra de ciencias naturales, cuando en el nivel secundario se encuentran con una diversidad de docentes y formas de vincularse y una figura nueva que es el preceptor. Se le demandan mayores niveles de autonomía, pero por otro lado les dan pocas pistas, ¿no? Como para crecer en ese sentido. Y también cuando pensamos en términos de articulación surgen algunas preguntas que tienen que ver también con ¿de qué estamos hablando? Pensar la articulación tiene que ver con que nuestro sistema educativo está organizado en niveles y entonces como es gradual hay que mirar, revisar las continuidades y discontinuidades y en ese sentido de las discontinuidades reponer algo que falta. Es algo instrumental, es algo que hay que subsanar, es algo que hay que atravesar, ¿no? Hay como diferentes ideas en relación a cómo se concibe la articulación entre los niveles en general, ¿no? Que están en juego, desde las y los docentes, desde las y los estudiantes. Perdón si me refiero de manera binaria, sé que no es lo correcto, pero me sale así. Pero hay como varias cuestiones a considerar en términos de qué entendemos por articulación, qué estamos respondiendo, ¿no? Cuando digo algo instrumental, es un proyecto que hay que hacer para pensar en ese tránsito de la primaria a la secundaria. ¿Qué es lo específico desde el área de ciencias? Como por ahí anda la cosa. Claro. Sí, creo que es un cambio, ¿no? Por un lado, como mencionabas vos, en términos generales para los chicos y las chicas, en términos institucionales, la dinámica de la escuela primaria y su organización, su estructura y demás es diferente respecto a la de la escuela secundaria. Y me parece que en general, siempre trabajamos para que nuestra área, las ciencias naturales, se aborden en la escuela y se profundice el trabajo en el área. Me imagino que en ese sentido por ahí se hace un poco más de énfasis, como vos decías, por ahí en las prácticas del lenguaje o la matemática. Y me preguntaba qué sucede ahí en los últimos años de la primaria en relación a las ciencias naturales y qué sucede en los primeros años de la secundaria y cómo pensar esas, bueno, o problemáticas específicas que se plantean. Uh-huh. A ver, en ambos niveles, hay una cuestión que es común, ¿no? Que tiene que ver con los propósitos o las finalidades formativas, ¿no? De qué hablamos, para qué estamos enseñando ciencias naturales. Y esto es común entre los dos niveles. Tiene distintos alcances, pero nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Al mismo proceso. Y esto tiene que ver con que los chicos puedan interactuar y reflexionar críticamente sobre las informaciones que circulan en los medios, sepan
formularse preguntas y saber a dónde recurrir para responderlas, comprender las explicaciones que se ofrecen, sopesar sus propias convicciones, participar con confianza en situaciones de la vida ciudadana donde esté en juego alguna cuestión científica. El contexto supera, ¿no? No se impone en este momento. Reflexionar acerca de cómo se construyen las explicaciones de las ciencias, pero pensar la formación del estudiante, pensar la articulación no supone solamente los últimos años del nivel primario y los primeros años del nivel secundario. Uno debería pensarlo como un tránsito que se da, como un proceso que se da a lo largo de cada uno de los niveles, sobre todo en segundo ciclo, en el nivel primario, pero que se da de manera continua, porque hay procesos, hay cuestiones, hay hábitos y hay conocimientos que son necesarios construir gradualmente, hábitos de estudio, ¿no? Que no se dan en un grado, en un año en particular, sino que su autonomía hay que ofrecer diferentes posibilidades de desarrollo y gradualmente ir generando más oportunidades para fortalecer y generar mayor autonomía en el desarrollo de esas prácticas, ¿no? Y eso no ocurre en un año en particular, es un proceso que se da a lo largo de todo el nivel, de todos los ciclos. Y lo mismo ocurre a nivel secundario. No sé si respondo tu pregunta, Julio. Sí, me preguntaba también, pienso, entre las continuidades quizás podríamos mencionar estas finalidades formativas que vos decías, digamos, de profundizar en esas, o estrategias vinculadas al procesamiento de la información científica o la lectura crítica en relación al discurso científico que circula en la sociedad y demás. Me preguntaba entre las rupturas, ¿no? Porque me parece que hay también como un salto ahí, y me preguntaba también, ¿quién se hace cargo de alguna manera de esa articulación, ¿no? O cómo se podría pensar esa articulación en términos de prácticas institucionales. A ver, por un lado fuiste a dos puntas, ¿no? Por un lado es quién se hace cargo, y por otro lado, ¿de qué va? A ver, de quién se hace cargo nos tenemos que hacer cargo todo el colectivo docente, y de hecho un buen trabajo que apunte al fortalecimiento de la formación del estudiante, que coopere con la transición entre los niveles, requiere de acuerdos entre colegas como para favorecer ese proceso. Julio, me perdí la pregunta, perdóname, me distraje. No, por un lado esto digamos, cómo podemos abordar las rupturas que hay en relación a la articulación, y por otro lado, cómo hacernos cargo o cómo poder abordar esa articulación. A ver, por un lado, en el nivel primario tenemos un trabajo en el área de ciencias naturales que está más centrado en lo fenomenológico, ¿no? Dentro del nivel primario, en el área de ciencias naturales tenemos distintos bloques: la diversidad de los seres vivos, los materiales, tierra y universo, fuerza y movimiento, que nos permiten aproximar o favorecer la aproximación de niños y niñas a las explicaciones, los modelos que los científicos han realizado en relación a distintas cuestiones propias de cada una de estas grandes áreas de conocimiento. Pero es una aproximación fenomenológica. Cuando nos centramos y miramos los contenidos, las propuestas de enseñanza en el nivel secundario, nos encontramos con propuestas de corte disciplinar, principalmente en la ciudad de Buenos Aires. En primer año tenemos biología, ¿no? Y el pensamiento biológico tiene otras dimensiones, ¿no? Tiene que ver con pensar distintas escalas, distintos tipos de abordaje. Hay contenidos que se trabajan en el nivel primario, por ejemplo, los chicos construyen distintas ideas acerca de las células, cómo son esas células en términos muy generales, a la idea de que todos los seres vivos están formados por células, pero es una primera aproximación, ¿no? En el nivel secundario, por ejemplo, en biología, se profundiza muchísimo más esto. Entonces, de la idea de células, pensamos cómo se nutren las células, cómo se dividen, cómo se multiplican las células. Y este cambio, esta ruptura,
pone en evidencia la necesidad de trabajar con lo que se llama obstáculos epistemológicos, ¿no? Es necesario reconocer de alguna manera, para adquirir un saber previo, esto que sucede en el nivel primario respecto de los contenidos de ciencias naturales, pero ese saber previo no necesariamente facilita la adquisición de ese saber nuevo, de esta nueva perspectiva que propone la biología en el nivel secundario. En cierto modo lo obstruye. Pero este trabajo previo sobre esta perspectiva fenomenológica con la que se trabaja en el nivel primario es necesario, es un requisito necesario para poder avanzar en la construcción de un conocimiento más complejo. Entonces, acá aparece esta ruptura, ¿no? Hay una ruptura epistemológica desde un punto, ¿no?, que tiene que ver con esto, con todo el trabajo que requiere sostén, que requiere acompañamiento y que requiere propuestas muy cuidadas en cómo se produce ese pasaje del pensamiento fenomenológico al pensamiento disciplinar. Y ahí nos encontramos con bastantes dificultades, porque muchas veces, ¿no?, uno escucha a profes que dicen, pero ¿cómo no saben tal o cual cosa, no? O no tienen el vocabulario, entonces trabajan con un glosario, forzando, buscando que los chicos se apropien o digan o repitan o incorporen determinado vocabulario específico cuando todavía no hicieron este proceso de ruptura epistemológica, no otorgaron sentido a los contenidos con los que están trabajando, y entonces empezamos a tener muchas dificultades en el trabajo, en la adquisición de nuevos conocimientos y en la construcción de esta perspectiva disciplinar propia de la biología. Claro. Bueno, Cari, si te parece, vamos a una pequeña tanda y seguimos conversando, ¿verdad, Elena? Así es. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, Elena, buen día. Vamos a seguir conversando con Karina Kandel. Estamos hablando, recordemos, por si alguien se enganchó recién en la radio, que estamos hablando acerca de la articulación entre nivel primario y secundario. Estábamos conversando en torno a algunas continuidades en relación a ciertas finalidades formativas, por ejemplo. También hablamos de algunas rupturas entre los dos niveles, principalmente en cuestiones, digamos, vinculado como al objeto de estudio, ¿no? Pensemos que en la escuela primaria el área se llama Ciencias Naturales, sobre todo en el segundo ciclo, pero ya cuando los chicos pasan al secundario, ya tenemos biología o físico-química, bueno, tenemos ya materias más disciplinares, ¿no? Así que lo primero que te quería preguntar, Karina, retomando esto y lo que dijiste en la primera parte de la entrevista, es esto que comentabas en torno a un pensamiento más fenomenológico en la escuela primaria y una lógica un poco más disciplinar en la secundaria. ¿Podemos explicar un poquito estos términos? Dale, buenísimo. A ver, en la primaria nos preguntamos acerca de cómo son distintos fenómenos, distintos procesos que ocurren en el entorno natural, ¿no? Nos preguntamos sobre los cambios, sobre las interacciones, ¿no? Sobre formas de investigar acerca de las fuerzas, acerca de la diversidad de los seres vivos y su nutrición, sobre distintos fenómenos, ¿no? Sobre distintos recortes de contenidos, y vamos revisando la formulación de distintas explicaciones o distintas interpretaciones acerca de esos cambios o de esos procesos. En cuanto pasamos al nivel secundario, esto que ocurre casi, esta perspectiva que tiene más que ver con el tiempo presente, que hace relación, ¿no? Un poco pensamos en el nivel primario, cómo cambia la diversidad, por ejemplo, de los seres vivos del presente respecto del pasado y demás, o cómo contamos o cómo se puede dar cuenta de la historia de la Tierra, en qué evidencias nos apoyamos. Pasamos a una lógica más disciplinar en el nivel secundario, que ya no es tan descriptiva, sino que lo que busca es aproximar con mayor nivel de demanda cognitiva, con mayor nivel de abstracción, modelos, explicaciones que elaboraron los científicos para explicar distintos procesos que ya están más limitados al espacio de la biología, ¿no? Porque es el espacio curricular, y que eso requiere un tipo de pensamiento totalmente distinto, porque la biología está atravesada, tiene un eje histórico que tiene que ver con la evolución, pero tiene también
propone también distintas escalas de análisis de esos fenómenos que empezamos a explicar y empezamos a analizar desde las interacciones y los cambios, pero ya, por ejemplo, a distintas escalas. No es lo mismo explicar o dar cuenta o investigar acerca de los fenómenos que ocurren adentro de una célula que en el ecosistema o a lo largo de la historia de los seres vivos. Esto genera cambios, genera rupturas en términos de cómo se piensa el objeto de estudio, ¿no? Todo lo que se aprende, todo lo que se revisa, se comparte, se explora durante el nivel primario, que tiene más que ver con esta idea de describir, de explicar las interacciones y los cambios en los seres vivos, en los materiales, entre los cuerpos celestes y demás, es necesario para construir ese conocimiento disciplinar que requiere la biología, pero en sí mismo funciona como obturando. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Uno escucha a profes de biología quejarse, no tienen idea de sustancia, los chicos no saben qué son las sustancias. En el nivel primario nosotros trabajamos con un contenido que son los materiales. No distinguimos si se trata de sustancias, de compuestos o qué tipo de constitución tienen. Eso es contenido propio del nivel secundario. Entonces, trabajar con la idea de material en el nivel primario permite construir y explorar y favorecer la conceptualización de un montón de procesos. Pero en este marco no podemos avanzar en la profundización ni del estudio de la química ni de cómo se nutren o cómo son los procesos metabólicos adentro que se dan en un organismo. Necesitamos otro concepto que es el concepto de sustancia. Entonces, esto que en el nivel primario nos servía para construir y para pensar un montón de cosas, termina obturando algo que se trabaja y se profundiza y que es un elemento constitutivo para pensar la biología en el nivel secundario, por ejemplo. Esto es lo que quería decir con idea de obstáculo epistemológico, ¿no? Quería preguntarte, Karina, ¿qué pasa con el tema de la exploración, la observación y las ideas previas, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, ¿no? Es que en el nivel primario se suele explorar más o se puede llegar a hipótesis a partir de las ideas previas de los chicos, y por ahí en el secundario como que no hay tiempo, como que, no está tan enfocado en ese sentido, sino que es más, te diría, más de estudio de textos que de exploración y de investigación. ¿Qué opinas al respecto? Hay dos cuestiones que se juegan, ¿no? El enfoque, tanto si uno mira los documentos curriculares, las prescripciones, estamos pensando en un enfoque constructivista, y esto es tan válido para el nivel primario como para el nivel secundario. Lo que sucede es que la concepción de ciencias que uno suele encontrar en muchas prácticas en el nivel primario no condicen con lo que sucede en el nivel secundario. ¿Qué quiere decir esto, no? Pensar que la ciencia se construye en interacción con otros, que partimos de los saberes y las experiencias que tienen los niños y niñas, que partimos de problemas en el nivel primario, para partir de ahí que los chicos se dan cuenta que lo que saben y cómo lo saben requieren seguir investigando, y esto es lo que da lugar a todas las propuestas que hacemos para que avancen en el marco de una secuencia de enseñanza. Esa forma de aprender y esas implicancias didácticas que tiene esta concepción de ciencia, que supone a la ciencia como una actividad de construcción social, que se valida y se construye en interacción con otros, que está atravesada por valores, por intereses y por el contexto en particular en donde se produce. En el nivel secundario, en general, uno suele encontrar, no siempre, pero la mayor de las veces uno se encuentra con prácticas donde, por ahí justificado, entre comillas, ¿no? Por esta cuestión de los tiempos, aparece esta ciencia que habla de verdades universales, ¿no? Con mucha información, hay un peso muy fuerte puesto en la carga de información, en que puedan dar cuenta de distintos fenómenos y distintos procesos, pero con una
visión de los contenidos y las explicaciones de las ciencias que son más próximas a verdades universales, estáticas, independientes del punto de vista del observador o del problema para el cual se está pensando. De hecho, no aparece el problema, suele estar presente una concepción de ciencia que supone una ciencia que muy lejana a cómo hoy se concibe a las ciencias naturales y a la investigación y a la actividad científica. Preguntaba. Julio. Sí. Bueno, no, Cari, agradecerte por esta charla. Me quedo pensando en la necesidad de trabajar estos temas también en la formación docente, tanto inicial como continua, permanente, porque bueno, obviamente la formación al nivel primario, en el caso que cuando trabajamos en los profesorados de educación primaria, pero bueno, me parece interesante poner el foco en esta articulación, en este tránsito de cara a la escuela secundaria y también, bueno, en el otro extremo, ¿no? Lo que es la articulación entre el nivel inicial y el primer grado de la escuela primaria. Así que bueno, agradecerte, el tema es muy amplio también, ¿no? Creo que da para otras charlas, así que bueno, esperamos poder retomarlo en algún otro momento. Muchas gracias, un placer. Gracias, Eli, también para vos. Muchísimas gracias, Karina, por estar acá en sintonía esta mañana, ¿sí? Bueno, un beso grande. Beso grande.